Yo fui al colegio muy pequeño. Nací en una ciudad muy pequeña y jugué mucho con mis amigos béisbol. ¿Qué recuerdas? ¿Es cierto eso de que todo tiempo pasado fue mejor? Pues en la siguiente lección lo vamos a averiguar. Hablar del pasado no debe ser difícil, y no estamos hablando figurativamente, sino literalmente. El uso de los verbos en pasado es fácil, siempre y cuando tengas claro cómo se usa el verbo to be en pasado y conozcas las diferencias entre los verbos regulares e irregulares. Puedes usar el pasado simple de to be para hablar sobre cuándo y dónde naciste. Por ejemplo, I was born in Colombia. I was born in November 2nd in 1995. De la misma forma, puedes decirlo de forma negativa usando el auxiliar wasn't. She wasn't born in France. They weren't born before 1985. También puedes usar el pasado simple para hablar sobre acciones y eventos antes de ahora. I lived in Sao Paulo. I lived in Sao Paulo in the past. I don't live there now. En declaraciones afirmativas, los verbos regulares en pasado terminan en ed. Por ejemplo, I lived there for 6 years. She moved in May. Los verbos irregulares en pasado cambian. Y aquí no hay una regla específica. Solo queda estudiarlos y aprenderlos a usarlos correctamente. Por ejemplo, I grew up bilingual. We always spoke Chinese at home. My parents left Hong Kong just before I was born. They went to Seattle. Cuando uses oraciones negativas en pasado, usas el auxiliar didn't más el verbo. I didn't live there long. We didn't live until 1997. El verbo es el mismo y no cambia en estos casos. Vamos a ver cómo hacer preguntas. Puedes usar el pasado simple para hacer y responder preguntas sobre acciones y eventos antes de ahora. Para hacer una pregunta de yes o no con be born, usa was o were más el sujeto más born y el complemento. Por ejemplo, were you born in the United States? En respuestas afirmativas, usa yes más el sujeto más was o were. Por ejemplo, were you born in Sao Paulo? Yes, I was. En respuestas negativas, usa no más el sujeto más wasn't o weren't. Por ejemplo, were your parents born in Hong Kong? No, they weren't. Para hacer una pregunta de yes o no en pasado simple, usa did más sujeto más el verbo y luego el complemento. En respuestas afirmativas, usa yes más el sujeto más did. En respuestas negativas, usa no más el sujeto más didn't. Para hacer una pregunta de información en el pasado simple, usa la palabra de pregunta más did más el sujeto más el verbo. Por ejemplo, how long did you live in Sao Paulo? We lived there until I was 6. We didn't live until 1997. Puedes usar expresiones de tiempo para decir cuándo sucedió algo en el pasado. Aquí puedes usar last más year, month o week. Incluso días de la semana para decir eso que pasó antes de ahora. Por ejemplo, did she move here last year? Yes, she moved here last May. Usa la palabra in cuando hables de meses y años. Por ejemplo, she moved here in May 2011. Usa for más un periodo de tiempo. Por ejemplo, 6 years o a long time para decir cuánto. Por ejemplo, how long did you live in Sao Paulo? Did you live there for a long time? Yes, I lived there for 6 years.
En declaraciones negativas también puedes decir long, que significa por mucho tiempo. I didn't live there long. Usa palabras de tiempo más ago para decir cuánto antes de ahora pasó algo. When did they come here? They came here about 3 years ago. Usa from y to para explicar cuándo algo empieza y termina. Por ejemplo, we lived in Sao Paulo from 1999 to 2001. Usa until para hablar acerca de algo que sucedió hasta un punto exacto en el tiempo. Por ejemplo, we lived in Sao Paulo until I was 6. En este caso sería until más la oración simple. We didn't live until 1997. En este caso sería until más el año. Usa when para hablar de un momento específico en el tiempo. Por ejemplo, when did your parents come here? They came when Ling was 16. En este caso se acompaña when más la oración simple. Usa then para hablar del siguiente evento o acción. We didn't leave Sao Paulo until 1997. Then we came to the United States. Puedes usar el pasado simple para hacer y responder preguntas sobre acciones y eventos antes de ahora. Para hacer una pregunta de yes o no con be born, usa was o were más el sujeto más born y el signo de interrogación. Were you born in the US? En respuestas afirmativas, usa yes más el sujeto más was o were. Were you born in Sao Paulo? Yes, I was. En respuestas negativas, usa no más el sujeto más wasn't o weren't. Were your parents born in Hong Kong? No, they weren't. Para hacer una pregunta de yes o no en pasado simple, usa did más el sujeto más el verbo. En respuestas afirmativas, usa yes más el sujeto más did. En respuestas negativas, usa no más el sujeto más didn't. Para hacer una pregunta de información en el pasado simple, usa la palabra de pregunta más did más sujeto más verbo. How long did you live in Sao Paulo? We lived there until I was 6. We didn't live until 1997. Puedes usar expresiones de tiempo para decir cuándo sucedió algo en el pasado. Usa last más año, mes o semana y días de la semana para decir eso que pasó antes de ahora. Did she move here last year? Yes, she moved here last May. Usa la palabra in cuando hables de meses y años. She moved here in May 2011. Usa for más un periodo de tiempo, por ejemplo, 6 years o a long time, para decir cuánto. How long did you live in Sao Paulo? Did you live there for a long time? Yes, I lived there for 6 years. En declaraciones negativas también puedes decir long, que significa por mucho tiempo. I didn't live there long. Usa palabras de tiempo más ago para decir cuánto antes de ahora algo pasó. When did they come here? They came here about 3 years ago. Usa from y to para explicar cuándo algo empieza y termina. We lived in Sao Paulo from 1995 to 2001. Usa until para hablar acerca de algo que sucedió hasta un punto exacto en el tiempo. We lived in Sao Paulo until I was 6. Until más oración simple. We didn't live until 1997. Until más año. Usa when para hablar de un momento específico en el tiempo. When did your parents come here? They came when Link was 16. When más oración simple. Usa then para hablar del siguiente evento o acción. We didn't leave Sao Paulo until 1997. Then we came to the US. ¡Wow! Tal vez es mucho para procesar, lo sé.
Pero con estos consejos que te hemos dado, si los practicas constantemente, de seguro vas a saber usarlos correctamente. Intenta hacer el ejercicio recordando aquellos momentos más importantes de tu vida y cuéntaselos a tus amigos. Por ejemplo, habla con ellos de sus mejores aventuras en el colegio. ¿Cuál recuerdas con mucha nostalgia? Eso lo veremos en el próximo video. Y recuerda switchar tu cerebro con The Switchers. Aprende inglés sin estudiarlo.